La autoridad y Dios. Esta es la 7ª conferencia de nuestra serie La autoridad y Dios. Y en esta mañana les pido que abran su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 28. El tema de esta mañana se titula El abuso del poder o el abuso de la autoridad. Y antes de dar lectura a este pasaje, quiero hablar en esta mañana acerca de lo que le pasa a un político, a un gobernante, o a un diputado, o a un senador, o a un jefe de la policía, o a un procurador, o cualquier persona que se encuentre en cualquier autoridad o posición de poder en cualquier gobierno del mundo entero. Vamos a ver en esta mañana la lección de un hombre, de un gobernante, lo que le pasó por abusar del poder o de la autoridad que Dios le dio. Una de las verdades más indiscutibles que tenemos nosotros en la palabra de Dios es que la ilusión del poder y la ambición de dominar, y lo estamos viendo todos los días en el periódico, se comparan a un hombre que sube a una rueda de la fortuna en un parque de diversiones. Y cuando el hombre está en la cumbre, tiene el mundo a sus pies. Y él cree que él está arriba de todos y desde su posición puede corromperse, puede convertirse en una persona inmoral, puede robar, puede defraudar, etcétera, etcétera. Y el hombre, al tener al mundo en sus pies, cree que le puede durar mucho tiempo, sin saber que la rueda de la fortuna tiene que bajar, y así es exactamente el poder y la autoridad y la ilusión, que no dura mucho tiempo, porque solo Dios puede permanecer en la cumbre permanentemente. La pecaminosidad de nosotros nos impide que cuando lleguemos a una posición de exaltación, llámese fama, poder o popularidad, podamos permanecer arriba sin enfermarnos. Solo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede llegar a la cumbre del éxito, llámese política o económica o administrativa o fama o como artista, sin poder enfermarse. El poder enferma, la fama marea y la popularidad envanece el corazón humano. Veamos pues en Marcos 6, versículo 14 al versículo 28, la historia del rey Herodes que vamos a estudiar en esta mañana. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños,
daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Una de las enfermedades más trágicas del ser humano es el hambre y la sed de poder. El hombre anhela dentro de su alma, en su naturaleza caída, controlar a otros seres humanos y ejercer dominio sobre ellos. La Biblia nos muestra que cuando una persona quiere ejercer control sobre los demás, es íntimamente relacionado con la brujería. La brujería es un poder de las fuerzas ocultas con el propósito de gobernar, de dominar y de manipular a la gente. Cristo en Mateo 20, versículo 25, lo dijo con estas palabras. Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les enseña a los discípulos que los gobernantes, las personas que llegan a tener poder, quieren ejercer dominio como un privilegio sin someterse a la responsabilidad de gobernar y de dirigir y de ejercer dominio con el único propósito de controlar al mayor número de personas. El versículo 26, Jesucristo nos dice en esta mañana: pero entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Dios quiere que todos los cristianos comencemos a renovar nuestra mente y a meternos en nuestra cabecita la idea de nunca tratar de gobernar, dominar o ejercer poder sobre los demás para satisfacer nuestra propia naturaleza carnal. Si tú llegas algún día a ser jefe de la policía o procurador o a diputado, cuando tú llegues a esa posición de gobierno, nunca te olvides de que estás ahí para servir al pueblo, no para enriquecerte, no para gobernar ni dominar sobre los demás como un privilegio tuyo o como una prerrogativa humana, sino para que tú entiendas que ahí estás para servir a Dios y servir también a los demás. Si tú quieres permanecer en el poder y quieres ser usado por Dios, necesitas ser una persona honesta, una persona santa, una persona desposeída de hambre, de grandeza, de fama, de poder y de popularidad. Entre nosotros no debe ser así. No podemos nosotros, como cristianos, tratar de llegar a un lugar para vengarnos de nuestros enemigos, o para tratar de pisotear a los demás, o para tratar de enriquecernos. Porque todos los días en el periódico, aquí en México, estamos leyendo continuamente cómo ya capturaron a este gobernador, cómo ya capturaron a este procurador, cómo ya cayó el jefe de la policía de tal entidad. Y todos por lo mismo, porque no supieron usar la autoridad ni el poder cuando Dios les dijo: tus pecados
tarde o temprano, te tienen que alcanzar. En la Biblia encontramos al rey Herodes en esta mañana como el prototipo de lo que el poder le puede hacer a un hombre. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que es nuestro personaje a estudiar, ejemplifica la ambición desmedida, la degeneración moral de un gobernante sin escrúpulos. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande y fue educado en Roma y obtuvo del emperador romano Augusto el gobierno de Galilea y Perea con el título de tetrarca. Se casó primero con la hija de Aretea IV, que era el rey de los abateos, y después la repudió, se divorció de ella para casarse con Herodías, la esposa de su propio hermano, y vivir con ella en adulterio. La ambición de Herodías, o sea, la que era cuñada de Herodes, le hizo ir a Roma y pedirle a Calígula, otro emperador romano, el título de rey en el año 39 después de Cristo. Y esto provocó su caída, porque su sobrino Herodes Agripa I, a quien el emperador acababa de conferir el mismo título, lo acusó de tramar una alianza secreta con los partos, y Herodes Antipas fue destituido, desterrado a Lión, en las Galias, a donde le siguió Herodías, y donde ahí murió totalmente enfermo de corrupción venérea. Tal vez fue sífilis de lo que murió, pero fue muerto totalmente de enfermedades venéreas. Veamos en Marcos capítulo 6 la historia y las características, en primer lugar, de Herodes. En primer lugar, Herodes era un gobernante poderoso, rico e influyente. Por tener todas estas cosas, él creía, como creen muchas personas de los gobiernos en el mundo entero, que el poder les da el derecho de pisotear los derechos de los demás, de meter en la cárcel a sus enemigos, de robar o expropiar propiedades, de quitarles los ejidos a los campesinos o de querer abusar a través del poder. Al igual que él, muchos hombres actuales con poder logran sus propósitos. Y escuchen lo que la Biblia dice: muchos hombres con poder alcanzan sus deseos y parecen que tienen éxito, pero no les importa pisotear a nadie con tal de obtener lo que quieran. En el Salmo 73, la Biblia nos describe a estos personajes de una forma vívida y una forma realista. Dice el Salmo 73, versículos del 4 al 9, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su lengua contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículos 11 y 2. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados, del mundo alcanzaron riquezas. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Observamos que se describe un cuadro o un retrato de ellos
de victoriosos, de que parecen que nadie se les opone, que parece que alcanzan todo lo que ellos quieran, matan, roban, defraudan, tienen amantes, expropian, y parece a nuestros ojos, desde nuestra perspectiva, que nosotros que somos cristianos y que muchas veces no alcanzamos todo lo que ellos tienen, nos entra la envidia. Ay, yo quisiera ser como mi compadre, traer el carro de mi compadre y las mujeres que trae mi compadre, pero dice aquí la Biblia que después de que vemos el cuadro de lo que parece prosperar, de repente esa rueda de fortuna donde se encuentran va a dar un giro brusco, donde con todo y lo que trajeron, con todo lo que se colgaron, con todo lo que se comieron y robaron, les será arrojado. Tarde o temprano en esta misma vida Dios les juzga. Tarde o temprano Dios les juzga. Es lo que nosotros debemos aprender. Miren ustedes en el libro de Job, antes de los Salmos, este libro de Job, capítulo 20. Y dice el versículo del 4 al 10, ¿no sabes esto que fue así siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Versículo 15, devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Versículo 18, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará, ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrán sobre él. Versículo 29, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. En segundo lugar, regresamos a Marcos. Herodes era un hombre supersticioso. Dice el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes, como muchos gobernantes en el mundo entero que nos rodea en esta época, son gente íntimamente ligada al ocultismo. Podemos ver en el periódico a presidentes de muchos países que se sumergen en ríos pidiéndoles a los espíritus que los protejan en sus gobiernos. Otros presidentes y gobernantes como Herodes son gentes que creen en la reencarnación. Herodes creía que Juan el Bautista Juan el Bautista resucitado, vuelto otra vez a vivir. Cuando encontramos en el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor de Babilonia no podía consultar ni tener respuesta a sus problemas, ¿a quién consultó? A los astrólogos, a los magos y a los adivinos. Y ahorita está de moda que muchos gobernantes consulten a los astrólogos, a las brujas, a la paca, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que cuando la gente esté en el poder, las artistas del cine, los pintores, los cantantes, los artistas, los que escalan el éxito y los gobernantes se vuelven supersticiosos.
Ahí arriba no saben cuánto van a durar, no saben quién los persigue, no saben a dónde se dirigen, y en su afán de conocer el futuro, consultan con los muertos y consultan con Satanás. En tercer lugar, el rey Herodes no tenía normas morales para vivir. Versículo 17. El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. O sea, Herodes era un rey que pues no era tan malo, ¿verdad? Era bonachón, y vamos a ver más adelante que le gustaba ir a las campañas, y fue a quién sabe cuántos desayunos a escuchar la palabra de Dios, y tenía sus cassettes por ahí, y sus videos, y simpatizaba con la Biblia, y simpatizaba con el Juan el Bautista, pero una amante, una mujer, es capaz de cambiar y transformar a cualquier hombre. La Biblia nos enseña que el hombre más fuerte que ha existido, que se llamó Sansón, y el hombre más sabio de toda la historia, los dos, el más fuerte y el más sabio, los hizo caer una mujer. Herodes vivía en adulterio con su cuñada Herodías, esposa de Felipe su hermano. Herodes era un hombre que no tenía normas, que él ponía sus normas, como la mayor parte actualmente de nuestros gobernantes en el mundo entero. Llegan al poder y creen que pueden tener amantes, que pueden tener chamacas, que pueden tener esto, que pueden tener aquello, o se vuelven homosexuales, o la esposa se vuelve lesbiana, o todo el gabinete ya al ratito está corrompido en la inmoralidad, olvidándosenos que la inmoralidad es la causa de la caída de todos los imperios del mundo. Lo que más rápido precipita a un gobierno, a la vida de una persona, a un político, un gobernante, a un artista, lo que más rápido hace que caigas es la inmoralidad. Y Herodes era un hombre inmoral. El profeta Isaías, en el capítulo 5 de su libro, nos dice estas palabras, versículo 20 al 22. Dice Isaías 5 del 20 al 22, ¡ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida! Y dice el versículo 11 y 12 del mismo capítulo 5 de Isaías, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. No cabe duda que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En Oseas 4, versículo 11, la Biblia dice, la fornicación, el alcohol y el placer quitan el juicio. En otras palabras, la Biblia nos enseña que el pecado le roba al ser humano la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. El pecado ofusca la razón y nos engaña. Pero principalmente el pecado de la inmoralidad. Una persona inmoral no puede discernir. Una persona inmoral a lo dulce le llama amargo, a lo amargo le llama dulce, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Él hace sus propias normas. Él dicta las sentencias y los juicios de su corazón perverso y engañoso. Y esto era lo que era Herodes. Un hombre que no le importaba que el mundo supiera que su cuñada era su amante. ¿Y acaso los gobernantes de muchos países de nuestra época les importa que todo el mundo sabe
que su propia estudiante ahí en la mera casa presidencial fue su amante, y el mundo está comenzando a aceptarlo. En Italia le acaban de decir a Clinton, el presidente de los Estados Unidos de América, que es el gigoló más grande, es el héroe de Italia, porque en Italia se exaltan a los hombres que tienen amantes, que tienen muchas mujeres. A otros les parece vergonzoso la actitud de un gobernante y otros lo aplauden de acuerdo a la moral que rija en cada país. El degeneramiento moral destruye el carácter de una persona. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Dios dice que cualquier hombre que está jugando, coqueteando, o cualquier mujer coqueta con otro hombre que esté casada, no quedará impune. Dice la Biblia que te vas a quemar. No puedes tener así leños jugando con fuego sin que te quemes tarde o temprano. Así es exactamente el jugar con el pecado de la inmoralidad. Dice el versículo 32 al 35, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Este pasaje nos enseña que el adulterio, el buscar a otra mujer que no es tu esposa, corrompe el alma. Y la palabra corromper en el hebreo significa que deshace tu vida interior. Lo que nos sostiene por afuera es nuestra vida interior. Lo que nos capacita para enfrentar los problemas y para poder llegar hasta el final y decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, es que guardamos la fe. Sobre todas las cosas, guardamos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres tener una vida abundante? ¿Quieres tener una vida fructífera? ¿Quieres tener una vida próspera? Sale de dentro hacia afuera, de tu vida interior. La inmoralidad corrompe tu vida interior. Detiene que fluya la vida. Detiene e impide tu prosperidad y te quita tu gozo, te quita tu paz, te quita las bendiciones, porque de dentro del corazón, de dentro de nosotros, es donde salen los adulterios, los pecados, las borracheras, la brujería y todo aquello que contamina al hombre. De dentro del corazón salen los malos pensamientos. En cuarto lugar, regresamos a Marcos 6. Herodes era un hombre ambicioso. Después de ser gobernador, quería ser rey. Y no hay nada de malo en que tú quieras, vuelvo a repetir, no confundamos. Un cristiano debe ser ambicioso en el sentido de yo quiero ser presidente de la compañía, yo quiero que mi negocio prospere, quiero ser de la cadena más grande de tortas de la República Mexicana, yo quisiera ser senador o secretario de gobernación. No hay nada de malo en que tú seas una persona que quiera superarte, y Dios quiere que lleguemos lo más alto que podemos, siempre y cuando llegues allá y te sientes en ese trono, recuerdes que Él es el único digno de toda la gloria. Ahora, si tú llegas a la cima y tu negocio prospera, o prosperas en el gobierno, o prosperas en tu negocio, y cuando estás ahí no estabas listo, ni tu corazón guardado, ahí arriba te descompondrás, te enfermarás, te cegarás, te mareará la altura, y tu caída será muy grande, y perdiste
la única oportunidad que Dios te dio en tu vida de estar arriba e influir y hacer historia y bendecir a los demás. Herodes no quería ser rey para bendecir a los demás, sino para sus propios beneficios. Él no quería el poder que estaba a su disposición, porque él era un hombre enfermo de poder y de ambición y de dinero. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 10 al 17, escribe estas palabras: el que ama el dinero no se sacia de tener más dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llenar en su vida. El apóstol Pablo lo escribió en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, del 9 al 10, la raíz de todos los males es amar, tener más, y más, y más, y más, y más, y mientras más subes quieres más, y ya nadas en dinero y no estás satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios no le da satisfacción ni contentamiento de alma a los que están queriendo amontonar más para guardarlo más y hacer más grandes las bolsas, porque el que ama el dinero nunca se sacia de tener 50 millones, ya tiene 500, quiere 1000, y vas a llegar a los 50,000 millones, como muchos políticos que conocemos, que son ya millonarios y se les siguen encontrando cuentas bancarias en todos los bancos del mundo. Parece que nunca se saciaron de tener más y más dinero. Herodes, como todos los gobernantes, regresamos a Marcos 6, la Biblia promete que serán confrontados con la luz y con la verdad. Dios se encarga de que nosotros, sus hijos, tú y yo somos la luz del mundo. Y Dios quiere que tú seas una voz ahí donde tú trabajas. Que no te dé vergüenza que tu jefe sea un secretario o un general, o no importa lo que sea, no puedes avergonzarte del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando un cristiano se queda callado y no habla, y no testifica, y no alumbra, ha perdido su sabor. Una lámpara no se esconde debajo de la mesa, en Mateo 5, sino que se levanta lo más alto posible para que su radio de acción sea mayor y todos puedan ver la luz. Hace algunos años tuvimos la oportunidad, el privilegio de poder testificarle a uno de los expresidentes de México, que por cierto era muy amigo, ¿verdad? Mi padre creció con él. Y este presidente en México, que ahorita ya tiene 77 años de edad, fuimos con él, con el doctor Billy Graham, a Los Pinos. Nos sentamos con él, con el presidente de la República. Y ahí tuvo al doctor Billy Graham, el evangelista más grandemente usado en este siglo por Dios, donde le dio todo el plan de salvación, donde le dijo que Cristo murió por sus pecados, que resucitó a los 3 días y que él necesitaba cambiar su vida y cambiar su moral para que pudiera Dios bendecirlo. Y así encontramos que cada presidente, este hombre, Billy Graham, le testificó o le ha testificado a 11 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Truman hasta
el presidente Reagan, Billy Graham, ha sido el capellán de la Casa Blanca. Todos han oído el Evangelio y Dios nos promete que también los políticos de nuestra época lo tienen que escuchar. ¿Y quién sino nosotros podrá hacerles llegar este mensaje? Todo hombre tiene que ser confrontado con la verdad. Juan el Bautista le muestra a Herodes su pecado. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Saben ustedes lo que Juan el Bautista arriesgaba acercándose con el gobernante más poderoso de la Palestina en esos tiempos? Él le pudo haber dicho: bueno, ahí la llevas, Heroditos. Mira, nada más una canita al aire de vez en cuando, ¿verdad? Pues no quiero ser tan exagerado contigo, Herodes, pero ahí la llevas. No, él se acercó y le señaló y le dijo: no puedes, no te es permitido vivir en adulterio. ¿Se imaginan ustedes lo que Herodes pudo haber hecho en ese momento? Haberlo matado, haberlo mandado colgar. Sin embargo, Herodes no lo hizo. Y nosotros, de la misma forma, debemos ser luz en el mundo y señalar el pecado donde quiera que nosotros lo encontremos. ¿Cómo reaccionó Herodes? ¿Cómo pudo este hombre de repente, por un hombre vestido con piel de camello, todo greñudo, me imagino que estaba Juan el Bautista, insignificante, guarachudo, decirle al rey que vivía en fornicación y en pecado delante de Dios? Versículo 19 y 20. Pero Herodías le acechaba, o sea, al amante, y deseaba matarle y no podía, o sea, a Juan el Bautista. Porque Herodes, miren ustedes lo que dice la Biblia, Herodes temía a Juan. Herodes tenía miedo de Juan, tenía miedo cuando se le acercaba, se ponía a temblar. La santidad de este hombre, el poder espiritual del Bautista que dice Jesús que fue como una antorcha que brilló e incendió su mundo antiguo, ponía a temblar a Herodes. Y saben ustedes que no era Herodes el que temblaba, eran los demonios que tenía Herodes. Cuando Juan el Bautista se acercaba, el espíritu que llenaba a Juan hacía que los mismos demonios comenzaran a sacudir y a convulsionar al rey Herodes. Y dice el versículo 20, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Cuántos hombres, al igual que Herodes actualmente, tiemblan al oír la palabra de Dios, pero sin embargo no se arrepienten? Pilato tenía a Cristo. Pilato sabía que ese hombre era justo, sin embargo ahogó su conciencia por la influencia de la mayoría. El rey Agripa, en Hechos 26, 28, cuando oyó a Pablo, le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así le faltó a Agripa, así le faltó a Pilatos, así le faltó a Herodes. Les gustaba, venían a los desayunos, venían a los estudios, oían las campañas, oyeron la Biblia, pero nunca el mensaje transformó sus vidas. ¿Hay algunos en esta mañana que nos visitan que se encuentran en la misma condición? No, a mí me gusta mucho oír la palabra de Dios. Y hasta siento ñáñaras cuando oigo la palabra de Dios, y siento que mi conciencia pues puede seguir sintiéndolo muchas veces, y te va a pasar lo mismo que a Herodes, que Pilatos y que al rey Agripa, si tú no en este momento te arrepientes de todos tus pecados. Herodes no solamente tenía temor de Juan el Bautista, no solamente temblaba, sino que también lo comenzó a proteger, porque la cuñadita que se botaba lo quería asesinar.
Pero el tiempo de la muerte de Juan no había llegado y Dios usaba al mismo Herodes para proteger a su profeta santo. Qué maravilloso es saber que nadie puede tocarnos hasta el tiempo de Dios. ¡Nadie! No le tengas miedo a tu jefe, no le tengas miedo a nadie en esta vida. Maldito el hombre que le tiene temor al hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas temor de él? Dice la Biblia. Moisés llegó ante Faraón y le dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Elías se presentó ante Acab, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque estos hombres sabían en la presencia de quién vivían. Un hombre que vive con Dios, un hombre que tiene comunión con Dios, pierde el temor de los hombres. Porque sabe que el Dios a quien él sirve es mayor que cualquier otro ser humano que tú puedas enfrentar. Además, Herodes estaba perplejo, dice el versículo 20, estaba perplejo al oír las palabras de Juan. No sabía qué hacer. Su conciencia había despertado. Y había comenzado la guerra que comienza en el corazón para obedecer o seguir a Cristo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Lo creeré? ¿No lo creeré? Y cuando la conciencia a través de la Biblia se despierta en los seres humanos se encuentran en la encrucijada del camino de la bendición o de la maldición. Muchos de ustedes están siendo despertados en su conciencia, tal vez por primera vez en esta mañana, y en esta misma mañana tú tienes que tomar una decisión. A Herodes también le gustaba oír la verdad. Le gustaba oír a Juan, pero no la quería practicar. Podemos conocer, podemos predicar a Cristo y sin embargo no vivir el cristianismo. ¿Cuántas personas van a la iglesia, comulgan, toman la hostia, se confirman, tienen la foto del Papa o van a una iglesia protestante y de lunes a sábado viven como el diablo? Solo el domingo son santos y compran a las autoridades eclesiásticas y diezman y dan dinero para limpiar sus conciencias, pero ellos jamás se han podido convertir. Finalmente veamos la decadencia de Herodes. Cuando un hombre rechaza la verdad, acaba aceptando cualquier cosa. Dios no contenderá para siempre con el hombre porque nuestros días están contados y somos responsables y libres para escoger entre creer o no creer. En el versículo 17, veamos el primer paso en la decadencia de Herodes. Comenzaron, dice la Biblia, versículo 17, Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Escuchen esto, Herodes tuvo la verdad en Juan el Bautista, pero a su izquierda tenía una amante. Miren ustedes cómo pudo desperdiciar Herodes esto. Aquí tenía la personificación de la santidad diciéndole, cambia tu manera de vivir, y aquí tenía una amante. Pero como aquí adentro de su corazón, él no se decidió por la verdad, pudo más el consejo del amante que la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Y esta es la tragedia que la Biblia nos enseña. Cuando cualquiera de ustedes rechaza la voz de Cristo, vas a acabar oyendo o a los mormones, o al de la dianética, o al ateísmo, o la teoría de la evolución, o las barrabasadas de las filosofías de los gurús, o vas a acabar creyendo lo peor antes que escuchar y creer la verdad de Dios. Herodías lo convenció que lo metiera a la cárcel. En segundo lugar, vemos nosotros que en su ambición esto lo lleva al degeneramiento total. En el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 21 al 26, se nos describe el poder que tiene una mujer para hundir a un hombre.
Ustedes que nos están escuchando por la televisión, gobernantes, si llega este mensaje a alguna casa de gobierno en cualquier parte de Latinoamérica, una mujer puede acabar con tu carrera política, puede acabar con tu dinero, puede acabar con tu familia, puede acabar con tu matrimonio, puede acabar con toda tu vida, como lo hizo Cleopatra con Marco Antonio, el tribuno romano, que le vendió su alma al diablo por vivir con ella en la eternidad. Dice Proverbios 7, versículos del 21 al 26, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. La Biblia dice que te pareces a un buey. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así, ahí vas detrás, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora, hijos, óiganme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, como Sansón y Salomón. Una mujer tiene el poder y la capacidad y la maldad y la perversidad de hacer pedazos al hombre más poderoso, al más fuerte, al que se crea más sabio, porque lo que hace caer a ese hombre es su inmoralidad, su falta de pureza, su falta de santidad, su falta de principios, su falta de convicciones. Aquí en la fiesta, dice, regresamos a Marcos 6, viene el cumpleaños de Herodes, versículo 21, y Herodes celebraba la fiesta de su cumpleaños, y vean quiénes eran sus invitados a la fiesta. Estaban sus príncipes, los tribunos y los principales de Galilea. Aquí encontramos las clases sociales de todas las épocas. Los príncipes son las clases altas, los políticos y los diplomáticos. Los tribunos, los militares, y los principales de Galilea, los líderes populares. A todos estaban fascinados con el show de la danza de los 7 velos de la sobrina de Herodías, porque el pecado y el degeneramiento moral se encuentran en todos los estratos sociales, tanto en la clase más alta como en la clase más pobre. Dice el versículo 22 que entonces entró la hija de Herodías, o sea, la sobrina de Herodes, y danzó, imagínense el bikini que traía, y agradó a Herodes, y a los que estaban con él a la mesa se les caía la babota a todos. Y el rey le dijo a la muchacha, ya con 3 o 4 de tequila Cuervo, le dice, pídeme lo que quieras, mamita linda, y te lo daré. Miren ustedes, ya este hombre ya no quería a su cuñada, ahora quería a la hija de su cuñada. Y el alcohol le abre la puerta al animal que traemos dentro. ¿Cuántos padres han violado a sus hijas bajo el alcohol? La salvajada más grande que se puede escuchar es cuando un padre viola a su hija por el alcohol. Y la vergüenza más grande que pueda una muchacha tener. Y una herida que ese padre por cientos de años no lo va a poder arrancar de su corazón más que a través de la sangre de Jesucristo. Comienza a bailar por todos lados y entonces Herodes le dice a la muchachita, lo que quieras, mi amorcito, te lo doy porque soy poderoso. Y le juró, todo lo que me pidas, versículo 23, te lo doy
hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, le dijo a su madre, ¿qué pediré? O sea, la muchachita no sabía qué pedir. Y la mamá Herodías, que ya odiaba a Juan el Bautista, le dice a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Herodes llegó al colmo, al fondo del depravamiento y la degeneración moral. Sacrificar todo. No me importa mi esposa, no me importan mis hijos, no me importa nada. Todo por una mujer. Por el placer. ¿Qué es lo que tú estás sacrificando con tal de obtener lo que tu carne te pide? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Cuántos hombres venderían su propia alma a Satanás por ganar el mundo y obtener poder, dinero, mujeres y placer? Cristo dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Herodes llegó al asesinato. ¿Cuántos políticos y gobernantes y personas han llegado a este extremo? Empujados, impelidos por la presión del mundo. Miren ustedes que todos estaban en la fiesta, comenzaron, sí, Bautista fue, y la presión del mundo, igual que Pilato, un hombre débil de carácter, un gobernante poderoso pero débil moralmente, cedió al grito, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Tú tampoco podrás resistir la presión de tu amante, ni del poder, ni de tu compadre, ni del dinero, si tú en esta mañana no arreglas tus cuentas con Dios y le prometes y le juras santidad todos los días de tu vida. A causa del juramento, Herodes oyó a Juan y cerró sus oídos a la verdad. El pecado le degradó más y más y más y más, y finalmente decidió darle gusto a la muchachita jovencita semiencuerada que quería llevársela con él, ¿verdad?, para poder satisfacer su borrachera y sus placeres. Aquí tenemos en Herodes un hombre que prefirió sus pecados, la sociedad donde vivía, la opinión de sus amigos y los caprichos de su amante, que la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Es esto acaso verdad con muchos de ustedes que nos escuchan? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en el mismo camino de depravación total? La Biblia dice, Dios no dejará impune al que roba, al que explota, al que se deprava, al que se degenera, porque tus pecados, tarde o temprano, te tienen que alcanzar. 3 consejos para terminar a los ricos, poderosos e influyentes en este mundo. Número 1, nadie ponga sus ojos en el poder ni en la autoridad, porque siempre te dejarán vacío. Todos los que han llegado a ser presidentes, gobernantes, militares, todos los que han alcanzado el éxito, tú lo ves después de que bajan, porque no dura el poder, no dura. Cristo dijo en Juan 4, 13 y 14, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el agua que yo te doy es una fuente de agua que salta para vida eterna. No pongas tus ojos en el dinero no siendo nada, porque el dinero es la raíz de todos los males. En segundo lugar, recuerda que Dios puede quitarte en cualquier día y en cualquier momento tu poder, tu riqueza, tu influencia, para humillarte y hacerte reconocer que eres polvo y que Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Tú no vas a hablar como policía
no vas a durar como procurador, no vas a durar como gobernador, todo es temporal. Aprovecha esa oportunidad de oro que Dios te ha dado para poder bendecir al pueblo, para poder ayudar a la gente, para poder levantar a Cristo, para ser un testigo de Él, para que Él te siga. Después de que te quiten de ese poder, Él te pueda seguir bendiciendo aún más. Y tal vez ya no tengas ningún otro poder, pero te retirarás a la vida pública, de la vida pública a la vida privada con tu esposa y con tus hijos, y vas a disfrutar tu familia porque te quedó tu conciencia tranquila, tuviste tu conciencia limpia, que serviste en integridad y en honestidad a tu patria y a tu nación. Lo único que nos puede quedar, la reputación es mucho mejor que el buen ungüento, decía Salomón. Y finalmente, Dios puede llenarte verdaderamente en esta mañana, si tú le reconoces como tu Señor y tu Salvador. Vanidad de vanidades es la vida, el poder, la fama y la popularidad no duran. Cristo vino a darnos vida y una vida en abundancia, para que comprendamos y entendamos que solo hay un Dios que puede permanecer arriba. Él no se descompone ni se enferma con el poder, por eso Él nos dice que a Él le demos la gloria. No fuimos creados para que nosotros recibiésemos el aplauso, ni el poder, ni la grandeza, porque hay un Dios que solamente es digno de toda nuestra adoración. Cualquier otro ser en el universo, Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y se descompuso eternamente y se convirtió en el ángel más perverso de toda la historia de las criaturas de Dios. Somos siervos de Dios. En nosotros no debe existir este pensamiento de llegar al poder para oprimir, aprovecharnos, hacer dinero y pisotear los derechos de las personas. Porque somos hijos del Dios Altísimo y hemos conocido que Él se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. No dejas de exhortarnos, no dejas de prendernos luces amarillas en nuestro camino, advirtiéndonos, baja tu velocidad. Detente, vas muy rápido, dice Dios, en esta mañana a tu corazón. El que se apresura peca. No corras desenfrenadamente en la vida, queriendo tenerlo todo inmediatamente. El dinero mal habido es maldecido. El poder y la grandeza enferman. Si tú no te preparas para alcanzar algún día la cima, Dios quiere que tú prosperes y que tú llegues y que influyas, porque Dios busca en esta época, más que en cualquier otra época, Danieles, José, que fue primer ministro de Industria y Comercio de Egipto, Daniel, que fue secretario particular de 3 emperadores, pero eran hombres que vivían cerca del Altísimo, que fueron usados por Dios y que influyeron en los imperios mundiales. Dios quiere en esta época diputados cristianos, senadores cristianos, procuradores llenos del Espíritu Santo, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, santos, limpios, íntegros, presidentes y gobernadores que reconozcan que ellos no son nada más que siervos de un Dios para bendecir a su nación.
¿Estás tú preparado para ocupar algún puesto público de importancia el día de mañana? Recuerda que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho también. Si ahorita no eres fiel, si ahorita no eres santo, ¿cómo anhelas y esperas que Dios te levante? Dios no te va a levantar, porque si eres su hijo o su hija, sería una maldición para tu vida. Dios quiere que este mensaje penetre en tu alma y te haga consciente de que Él te quiere bendecir. Pero cuando estés arriba, necesitas ser lleno del Espíritu de Dios.